En este vídeo te enseño cómo se hace el patrón base. Lo primero que se necesita son las medidas de nuestro propio cuerpo. En el lado izquierdo pongo una tabla de tallas con medidas estándar para que sirva de guía. La primera medida que vamos a necesitar es el contorno de cuello. Se mide desde la base del cuello y se mide dejando la cinta un poco suelta, que no quede apretada. La segunda medida es el ancho de espalda, que se mide por la espalda, por la parte de los hombros, desde final de hueso hasta final de hueso. El contorno de pecho, que se mide pasando la cinta por el pecho, por la parte más pronunciada y alrededor de la espalda. El alto de busto, que va desde la base del hombro hasta el centro del pecho, hasta lo que sería el pezón. La separación de busto, que va de pezón a pezón. El talle delantero, que va desde la base del hombro, pasando por el pecho, haciendo la forma hasta la cintura. El contorno de cintura, que se mide pasando la cinta métrica por la cintura y que no quede apretada. El alto de cadera, que va desde la cintura hasta la parte más abultada de la cadera. El contorno de cadera, que se mide por la parte más pronunciada que tengamos de la cadera. Y el talle trasero, que va desde la base del cuello por la espalda hasta la cintura. Con estas medidas ya podemos hacer los patrones base. Los patrones base los haré en cartulina, porque para lo que servirán es para copiarlos en otro papel y poder hacer las transformaciones. Así que he comprado una cartulina que es gordita y aquí empezaré los patrones. Voy a partir desde una esquina de la cartulina y en horizontal voy a marcar la siguiente medida. Voy a coger mi contorno de cuello, lo voy a dividir entre 6 y al resultado le sumaré 0,5. Ahora en vertical voy a coger mi misma medida de contorno de cuello, la voy a dividir entre 6 y al resultado le voy a sumar 1 centímetro. En este punto voy a escuadrar 1 centímetro aproximadamente. Y voy a unir estos dos puntos en curva que formarán el cuello. Desde el punto de partida en horizontal voy a marcar la mitad de mi ancho de espalda. Y voy a escuadrar este punto con el borde de la cartulina. En esta línea voy a marcar en vertical 4 centímetros para formar el hombro. Y ahora uno este punto que he marcado con el cuello. De esta manera ya tengo formado el hombro. Desde el hombro hacia abajo voy a marcar la mitad de mi ancho de espalda.
Y esta medida la voy a dividir entre 2 y voy a marcar un punto. Y desde este punto voy a marcar hacia adentro 1,5 centímetros, que será para la sisa. Ahora el final de esta línea de sisa lo voy a escuadrar con el borde de la cartulina. Y ahora en esta línea voy a marcar la siguiente medida. Voy a coger mi contorno de busto y lo voy a dividir entre 4. Lo que me dé le voy a sumar 1 centímetro. El resultado es el que voy a marcar en esta línea. En este centímetro de más que he marcado voy a marcar un punto. Y ahora aquí voy a formar la sisa. El hombro lo voy a escuadrar 1 centímetro aproximadamente. Y voy a unir este punto final con este punto del medio con este otro centímetro que he marcado y este final en recto. Así, de esta manera. Desde el punto de inicio en vertical voy a marcar el alto de busto. Y escuadro este punto con el borde de la cartulina. Ahora, desde el inicio de esta línea en horizontal, voy a marcar la mitad de separación de busto. Y este punto marcado corresponde al centro del pecho, o sea, sería el pezón. Desde el punto de inicio en vertical, marco el talle delantero. Y escuadro este punto con el borde de la cartulina. Esto será la cintura, así que aquí cogeré mi contorno de cintura y lo dividiré entre 4. A lo que me dé le sumaré 3 centímetros para la pinza y el resultado es el que voy a marcar en esta línea. Ahora ya puedo unir el final de la cintura con el final de la sisa para formar el costado. En la línea de la cintura voy a marcar la mitad de separación de busto, igual que en la línea de alto de busto, desde el inicio de la línea hacia adentro. Y en este punto voy a marcar 1,5 centímetros a cada lado, que formará la pinza de 3 centímetros. Y uno esta pinza con el centro del busto. Ahora en el costado voy a trazar otra pinza. Desde el final de la sisa hacia abajo marco 4 centímetros y a partir de aquí voy a marcar el ancho de la pinza, que será la diferencia que hay entre el talle delantero y el talle trasero. La medida que me dé será el ancho de la pinza. La marco y la uno con el centro del busto. Ya tengo el patrón de cintura para arriba finalizado. Ahora voy a marcar lo que es la cadera. Desde la cintura en vertical marco el alto de cadera.
escuadro este punto con el borde de la cartulina. Ahora voy a coger mi contorno de cadera y lo voy a dividir entre 4. La medida que me dé lo voy a marcar en esta línea. Ahora ya puedo unir la cadera con el final de la cintura, con una línea curva. Y para la pinza voy a marcar desde el inicio de la línea de cadera la mitad de separación de busto. Ahora voy a colocar la regla tocando estos dos puntos y voy a trazar una línea desde la cintura hacia abajo que mida 13 centímetros. Y voy a crear una pinza con este nuevo punto. Ya tengo el patrón base delantero finalizado. Ahora voy a trazar el patrón base trasero. Voy a crear una línea y esta esquina será el punto de inicio. Desde el punto de inicio en horizontal voy a marcar el contorno de cuello dividido entre 6 más 0,5 centímetros. Y desde el punto de inicio en vertical voy a marcar 2 centímetros. Voy a unir con una línea curva para formar el cuello trasero. Desde el punto de inicio en horizontal voy a marcar mitad de ancho de espalda. Y escuadro este punto con el borde de la cartulina. En esta línea bajo 4 centímetros que formarán el hombro. Uno con el cuello y ya tengo el hombro formado. Desde el hombro hacia abajo marco la mitad del ancho de espalda. Y escuadro el final de esta línea, que quedaría a la misma medida que la del patrón delantero. Ahora en esta línea marcaré la siguiente medida. Mi contorno de pecho dividido entre 4 y a lo que me dé le resto 1 centímetro. Esta medida es la que voy a marcar aquí. Esta línea es la línea de sisa. La voy a dividir entre 2 y voy a marcar un punto. Desde este punto hacia adentro marco 1 centímetro. Y desde el final de la sisa hacia adentro marco 1 centímetro más. Antes de dibujar la sisa, en la parte del hombro voy a escuadrar 1 centímetro aproximadamente para que luego no quede un pico. Y ahora sí dibujo la sisa tocando todos estos puntos.
Este último centímetro lo finalizo en línea recta. Desde el punto de inicio en vertical voy a marcar el talle trasero. Y escuadro este punto con el borde del patrón. Esta será la línea de la cintura. En la línea de la cintura marco la siguiente medida. Mi contorno de cintura lo divido entre 4 y lo que me dé le sumo 3 centímetros. Esta es la medida que voy a marcar aquí en esta línea. Y ya puedo unir la cintura con el final de la sisa, con una línea curva suave que formará el costado. En la línea de la cintura marco la mitad. Y escuadro. Desde este punto hacia arriba marco 13 centímetros. Y aquí marco 1,5 centímetros a cada lado para formar una pinza de 3 centímetros. Desde la línea de cintura hacia abajo marco la altura de cadera y escuadro. En esta línea marco mi contorno de cadera dividido entre 4. Y uno el final de la cadera con el final de la cintura, con una línea curva. Ahora, para acabar la pinza, marco la misma medida que he marcado en la cintura, hago un punto y junto con la regla estos dos puntos y marco desde la cintura hacia abajo 13 centímetros. Y uno estos 3 puntos. Ya tengo el patrón trasero finalizado. Ahora solo queda cortar. Así quedan cortados. Ahora en el patrón delantero, en la parte del centro del busto, voy a hacer un pequeño agujero. Este agujero me servirá para cuando copie los patrones a papel, porque quiera transformarlos, podré marcar este punto con el boli. Voy a perforarlos por la parte del hombro para poder guardarlos colgados y que así no se arruguen. Y ahora ya los tengo listos para cuando quiera hacer un patrón poderlos copiar fácilmente en un papel.